Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. El día de hoy vamos a continuar con algo que estábamos viendo el día viernes, ¿sí? Que tiene que ver con lo que son conductores y capacitancia, ¿no? Bueno, como el día viernes ya adelantamos un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy. Quisiera saber si tienen primero alguna pregunta, ya sea de la parte teórica o del ejercicio que hicimos el viernes, que imagino que ya lo han realizado. Profe, cuando hablamos de la autocapacitancia, damos un valor de V sub 0 para el cuerpo. ¿Este V sub 0 se refiere a la energía almacenada en el cuerpo o cómo? No, la capacitancia es la relación, ustedes habrán visto en electromagnetismo, la capacitancia, déjenme ir hasta el inicio y pongámosle esto en el otro color. Sí, entonces, la capacitancia es la relación que hay, ¿no es cierto?, entre la carga, sí, y el potencial eléctrico. Ya, entonces, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen una esfera conductora, por ejemplo, ¿ya? Y digamos, tienen una esfera conductora y le conectan esto a un potencial de, sí, inmediatamente, ¿no es cierto? Aquí se va a formar un campo eléctrico, ¿ya? Y naturalmente que se comienza esto a formar unas líneas equipotenciales y aquí aparece carga, ¿no es cierto? Aquí aparece carga en la superficie. Entonces, la relación entre la cantidad de la carga que adquiere, ¿no es cierto?, el sistema que está aquí, ¿sí?, y el potencial es lo que llamamos la capacitancia. Ahora, ¿no? Cuando estamos hablando de un sistema de varios conductores, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, tienen un conductor, digámosle con otro color, tienen, por ejemplo, ¿no?, un conductor 1 aquí y un conductor 2 acá. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, supongamos, aquí conectan a un potencial 1, ¿sí? Y aquí le conectan a un potencial 2. ¿Ya? Y entonces dicen, ¿no?, ¿cuál es la carga que tiene 1? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la carga que tiene 1? ¿Qué es lo que se dice, ya? La carga que tiene 1 no es nada más, ¿no?, que esto de aquí. Ya, no es nada más que eso de allí. Ya, ¿eso qué quiere decir, no es cierto? Si yo conecto el conductor 1 a un potencial 1 y el conductor 2 a un potencial 2, estos van a comenzar a cargarse, ¿sí? Y la carga que viene acá simplemente es, ¿no es cierto?, una relación entre la interacción que se genera entre los dos que tenemos acá, y se me salió el programa. Ok, bueno, entonces estábamos, ¿no? Habíamos dicho, tenemos el conductor, tenemos el conductor 1, ¿no es cierto? Y tenemos el conductor 2. A este le conectamos, lo habíamos dicho, un potencial 1, a este un potencial 2. Y decíamos, la carga que tiene 1 no es nada más, ¿no?, que una relación entre estas de aquí. ¿Sí? Ok, ¿no? Entonces, simplemente de lo que se ve, sí, es que si estos dos no
cambian de forma ni su posición relativa, digamos, la carga que adquiere cualquier sistema simplemente depende de unas ciertas cantidades, ¿ya? Donde estas cantidades, ¿no es cierto?, de aquí, son cantidades que dependen solo de la geometría de los cuerpos y de su posición relativa, ¿ya? Y estos elementos se llaman lo que son la capacitancia mutua, ¿ya? Y de manera general, ¿no? Entonces, se dice, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que yo tengo un conector a un potencial 1, por ejemplo, ¿ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Supongamos que yo no tengo esto de acá, ¿ya? Supongamos que este no hay, ¿sí? Yo conecto esto a un potencial 1, ¿sí? Yo conecto este de aquí a un potencial 1 y se carga, ¿no es cierto? Naturalmente, nada de esto allá, vamos a poner con rojo esto, ¿no? Pues nada de esto allá. El sistema de aquí se carga. Ahora, ¿no es cierto? Le introduzco un conductor 2 y le conecto aquí al potencial 2. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Como yo le conecto al potencial 2, yo lo que voy a ver, ¿sí? Yo lo que voy a ver es que si le conecto al potencial 2, únicamente yo veo, ¿no es cierto?, que lo que tengo aquí, ¿sí? Esto de aquí, la carga que hay en el conductor 2 va a modificar el campo eléctrico acá. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí la redistribución de carga o la carga va a tener que redistribuirse para mantener el potencial 1. ¿Sí? Y eso físicamente se representa aquí. ¿Sí? Y eso físicamente se representa acá. Eso quiere decir que cuando yo introduzca el conductor 2, ¿sí?, la interacción, ¿no es cierto?, entre 1 y 2 va a hacer que se modifique la carga en 1, ¿ya? Para mantener el potencial 1. Sí, para mantener el potencial 1, ¿no? Esta es una relación, ¿ya? Igual, cuando yo conecte al conductor 2 al potencial 2 en presencia del conductor 1 que se encuentra al potencial 1, ¿sí?, el campo eléctrico generado por 1 va a modificar la distribución de carga del cuerpo 2. ¿Sí? Y eso viene dado acá. Sí, eso viene dado en este término de aquí. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo dos conductores en un determinado potencial, la carga de cada conductor depende, no solamente de la forma de los cuerpos y de su potencial eléctrico, sino también, ¿no es cierto?, de su posición relativa. Y eso es lo que mide estas cantidades de aquí. Ya, eso es simplemente lo que mide estas cantidades de aquí, ¿ya? Y entonces, esta relación que nosotros tenemos aquí es una relación de una matriz, ¿no es cierto? Y se dice, ¿no?, que la carga, perdón, y se dice ya, que la carga 1, 2 no es nada más, ¿no es cierto?, que una relación matricial, ¿ya?, del potencial 1 y el potencial 2. Eso quiere decir que cuando yo ya tenga definida la forma de los cuerpos y su posición relativa, la matriz que está aquí es una matriz constante. Y simplemente cuando cambio el potencial, va a cambiar la carga. Ya, esto es una relación matricial, ¿no es cierto?, en la cual la carga es una función del potencial. ¿Sí? Ahora, yo podría invertir esta cantidad, ¿no es cierto?, y decir el potencial es una función de la carga. ¿Ya? Si yo saco el inverso de la
matriz que está aquí, ¿sí? Y esto usualmente se representa por unas ciertas cantidades así. Y lo que está aquí simplemente significa, ¿no?, que una vez que yo tenga definida la carga, ¿sí?, automáticamente yo voy a conocer el potencial de los conductores que está aquí. Sí, y esto simplemente a través de una relación geométrica que no es nada más, ¿no es cierto?, que la inversión de la matriz de acá. Entonces, esta matriz de aquí se conoce como capacitancia. ¿Sí? Y eso típicamente nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Digamos así, ¿ya? Yo tengo un conductor de placas paralelas, ¿sí? Y a este de aquí le conecto a un potencial, por ejemplo, de 0, y el de acá arriba le conecto a 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me dice lo que yo tengo aquí? ¿Sí? Físicamente, ¿no? La relación que yo tengo aquí simplemente dice, para que el conductor de aquí se mantenga a un potencial de 0 y el conductor de acá se mantenga a un potencial 0, aquí tiene que aparecer una cierta distribución de carga. ¿Sí? Entonces aquí aparece una cierta distribución de carga, por ejemplo así, ¿ya?, que hace que cada conductor mantenga su potencial. ¿Sí? Entonces, esta distribución de carga tiene que aparecer, ¿no es cierto?, para que lo que está aquí se mantenga. ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto?, lo que significa la relación que está aquí. Ahora, la relación que está acá, por ejemplo, por otro lado, ¿no es cierto?, significa que yo tengo, por ejemplo, dos conductores aquí, ¿sí? Y ahora lo que yo tengo son unas cargas definidas. Es decir, yo tengo cargas aquí, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo cargas definidas, por decirles así. Y entonces, ¿no?, cuando yo tengo cargas definidas, ¿sí?, simplemente las cargas que están aquí van a ser, ¿no es cierto?, que los conductores adquieran cierto potencial. ¿Sí? Y entonces, ¿no?, en este caso que está aquí, lo que yo tengo definido es el potencial. ¿Sí? Y la carga es una función del potencial. En la ecuación que yo tengo acá, lo que yo tengo definido es la carga. ¿Sí? La carga es una cantidad constante y lo que yo tengo indefinido es el potencial. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ok? Y entonces, ¿no?, por ejemplo, cuando yo diga, por ejemplo, tengo un conductor, por decirlo así, ¿no es cierto? Digamos, tengo algo así, un capacitor cargado. ¿Ya? Entonces este con carga 1, por ejemplo, y este voy a suponer con carga 2. ¿Ya? ¿Por qué no se cambió? Y entonces, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, algo así, ya tengo un conductor 1, un conductor 2, y aquí voy a meter un conductor 3. ¿Ya? Con carga 3, por ejemplo, 0. Sí, y entonces yo podría calcular en principio cuál es el potencial al que se encuentra la esfera 3 cuando tengo, ¿no es cierto?, dos conductores con carga Q1 y Q2. Sí, y entonces yo podría decir, ¿no es cierto?, voy a tener aquí ya el potencial 1, el potencial 2, el potencial 3, y voy a tener una relación geométrica, ¿sí?, entre 1, 2 y 3, a través de una matriz, ¿no es cierto?, P,
Y aquí yo tengo definidas las cargas 1, las cargas 2 y las cargas 3. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Si yo conozco la manera de interactuar de 1, 2 y 3, yo conozco esto de aquí. Y yo simplemente, ¿no? Conociendo cuáles son las cargas de cada uno de los conductores, yo puedo calcular su potencial. ¿Sí? Cuando yo conozco las cargas, ¿no es cierto? Y en cambio, por otro lado, ¿ya? Si yo conozco el potencial, yo puedo calcular las cargas de un sistema. Y eso es lo que se llama las componentes matriciales de la capacitancia mutua. ¿Sí? Eso de allí, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí. Sí. Dígame. Toda la matriz es la matriz de capacitancia del sistema. Del sistema, claro. Ok. Y si quiero, por ejemplo, solo de una parte del sistema, de un conductor. Si quiero de una sola parte, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Digo, yo solamente quiero saber cuánto vale esta cantidad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? La relación geométrica que hay aquí, ¿no es cierto? Este coeficiente que está aquí va a ser simplemente, ¿no? Para eliminar lo que yo tengo acá, sí, yo debería conectar aquí a 0. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Conecto todos los otros conductores a 0, ¿sí? Y veo cuál es la carga del sistema 1. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Conectar a 0, por ejemplo, no quiere decir esto, ¿no es cierto? No quiere decir, por ejemplo, digo esto, ¿no? Quiero saber cuál es aquí la capacitancia, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, ¿no? Este es, conecto aquí al potencial 1, conecto aquí, ¿no es cierto? Al potencial 1 y conecto a los que están acá, si voy a cambiar, ¿no es cierto? Esto. Voy a suponer que voy a conectar aquí a un potencial y conecto aquí a 0. ¿Ya? Conecto a 2 a 0, ¿sí? Y conecto a 3 a 0. Supongamos que este es 1, 2, 3 así, ¿ya? ¿Sí? Ahora, conectar a 0 no quiere decir que hago desaparecer a estos de aquí. ¿Sí está claro? Conectar a 0 no quiere decir que estos de aquí desaparecen. Sí, conectar a 0 quiere decir, ¿no es cierto?, que el potencial aquí se hace 0. Sí, ahora, si le de acá le conecto al potencial 1 y se carga, ¿no es cierto?, esto con carga 1, ya se carga esto de aquí, ¿no es cierto?, con carga 1, será igual la cantidad de carga 1 que si yo hago desaparecer a estas cantidades, ¿será la misma carga? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué no va a ser la misma carga? Cuando están estos dos aquí conectados a 0. Sí, bueno, en ese caso, el potencial iría... ya. Sería 0, pero una distancia corta. En el otro caso sería 0 en infinito. Exacto, ¿no es cierto? Aquí sería 0, por ejemplo. Supongamos este caso de aquí, que sería más claro de pronto. Digo, la de aquí le voy a conectar a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si conecto la esfera 2 a 0, ¿no es cierto? Y le comparo con un sistema semejante en el cual no haya la esfera 2, ¿sí? ¿No es cierto? No haya la esfera 2. Aquí básicamente el potencial es 0 en el infinito, mientras que
acá, ¿no es cierto?, es 0 simplemente a la distancia del radio 2. Sí, y este sistema de aquí y este sistema de acá no es el mismo. O sea, eso quiere decir, ¿no?, que la relación entre la carga 1 aquí al potencial 1 aquí, que define esto, ¿no es cierto?, esto de aquí, no es igual que la relación que yo voy a tener acá por el hecho de tener una esfera conductora 2 aquí, conectada a tierra. Entonces, esta relación de aquí, ¿ya?, no necesariamente va a ser igual a la relación que yo tenga acá. Está claro, estas dos no necesariamente son iguales, ¿no? Sí, entonces, conectar a la esfera 2 a tierra no es igual que simplemente hacerle desaparecer a la esfera 2. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro eso? No es lo mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, pues, muchas gracias. Profe, en ese caso, o sea, no se, o sea, la carga se cambia por el potencial. A ver, no lo entendí bien, pero en este caso dice, esta carga sí cambia por este potencial 0. Sí, claro. Pero ¿de dónde sale la carga? O sea, eso no tengo muy claro. La carga sale de aquí. Esto es una fuente, básicamente. Sí, conectarle a un cierto potencial es simplemente, ¿no es cierto?, una fuente de cargas que hace que la distribución de carga que aparezca aquí hace que se genere un potencial 1. Eso es conectar una fuente. Entonces, esta fuente de aquí, ¿no es cierto?, puede o dar cualquier cantidad de cargas o quitar cualquier cantidad de cargas hasta que el potencial aquí sea 1. Y profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo tampoco no entendía muy bien la parte que hablaba sobre el organizamiento de las cargas cuando actúa un campo eléctrico en un conductor. O sea, cuando actúa un campo eléctrico en un conductor, ¿no afecta al interior del conductor? ¿O cómo se refiere cuando se organizan las cargas para que dentro del conductor el campo sea 0? Es que lo que pasa es que un conductor tiene cargas libres. ¿Sí? Estamos en el caso estático, ¿ya? Y entonces, como el conductor tiene cargas libres, ¿ya? Como el conductor tiene cargas libres, ¿no es cierto?, y estamos en el caso de que las cargas no se mueven, las cargas tienen que necesariamente llegar al equilibrio. Eso quiere decir, ¿no?, que si esta carga Q sub I es una carga libre que va a estar en equilibrio, porque estamos hablando de condiciones electrostáticas en donde ninguna carga se mueve, ¿ya? Para que esta carga libre esté en el equilibrio, ¿sí?, se tiene que dar, ¿no es cierto?, que la sumatoria de fuerzas, ¿ya?, sobre esta carga tiene que ser 0. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas, ¿ya? ¿Sí? Aquí tiene que ser 0. Ya, ahora, como se supone que es una carga y estoy, ¿no es cierto?, en el caso de la interacción con un campo, esto de aquí quiere decir, ¿no es cierto?, que la carga iésima por el campo generado en donde se encuentra esta carga tiene que ser 0. ¿Sí? Y por lo tanto, el campo aquí adentro tiene que ser 0. ¿Ya? Porque si el campo no fuese 0, va a haber una sumatoria de fuerzas diferente de 0, y como esta es una carga libre, tendrá que moverse. ¿Sí está claro? Pero estamos en condiciones estáticas, ¿ya? Sí, estamos en condiciones estáticas. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que si yo tengo un campo eléctrico así, y pongo un conductor aquí, ¿no es cierto? Aquí pongo un conductor, el conductor tiene cargas libres. Y en presencia del campo va a
a modificar el campo hasta que las cargas estén en equilibrio. Eso es lo que va a hacer este conductor. Va a modificar el campo hasta que las cargas estén en equilibrio, ¿no es cierto? Pero en algún punto tendrá que llegar al equilibrio y tendrá que llegar a esto, ¿sí? Y este es el equilibrio, ¿no es cierto? Está claro, ¿sí? Tiene que llegar al equilibrio. Eso quiere decir sumatoria de fuerza cero y por lo tanto el campo cero, ¿sí? ¿Y dónde va a ser el campo cero? Dentro del conductor, ¿no es cierto? Porque las cargas que están aquí son libres de moverse en el conductor, ¿sí? Entonces esto va a ser, ¿no es cierto?, dentro del conductor, ¿sí? Porque tengo que estar en estas condiciones estáticas y por lo tanto la fuerza neta tiene que ser cero. ¿Está claro? Dentro del conductor. Eso para cualquier parte que esté dentro del conductor. Ahora, las cargas, ¿no es cierto?, solamente pueden viajar hasta la superficie del conductor. No pueden salir de allí. ¿Ya? Eso quiere decir que una carga simplemente puede viajar hasta allí. ¿No es cierto? Bueno, hasta la superficie, ¿ya? Hasta ahí. Ya no puede salir de la superficie. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hasta la superficie, como no puede salir de la superficie, si aquí aparecería un campo eléctrico, ¿no es cierto?, una fuerza hacia afuera, ¿ya?, que sería, ¿no es cierto?, el campo sobre la carga I, necesariamente, ¿no es cierto?, como no puede salir, aquí va a haber una cierta fuerza que va a compensar esta fuerza generada por este campo. Pero esta fuerza de aquí no tiene un origen por un campo eléctrico, sino es una fuerza que tiene, es otra fuerza, ¿ya? Y esta fuerza de aquí tiene que ver con justamente el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Lo que se llama la función de trabajo. Sí, entonces con eso más o menos tiene que ver esa fuerza, ¿no? ¿Ok? Y entonces sobre la superficie del conductor sí puede aparecer una fuerza que quiera sacar a las cargas, solamente sobre las que están en la superficie, ¿verdad? Porque esta fuerza de aquí se va a compensar con una fuerza que no tiene un origen eléctrico, que simplemente se relaciona con la función de trabajo de los materiales que ustedes habrán visto en la introducción a la cuántica. ¿Sí? Simplemente es una fuerza que no le deja salir a la carga del conductor. ¿Sí? Porque las cargas que están en el conductor son libres de moverse dentro del conductor, pero no son libres de salir del conductor. ¿Sí? Para salir del conductor tienen las cargas necesitan una cierta cantidad energética, que es la que en cuántica ustedes habrán visto que se llama función de trabajo. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de aquí compensa esta fuerza de acá y la sumatoria es cero. ¿Sí? Y entonces, dentro de un conductor, el campo eléctrico tiene que ser cero, pero en la superficie de un conductor, el campo eléctrico puede formar un ángulo recto con la superficie del conductor. ¿Sí? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? No puede haber una componente para acá, porque la carga sí puede moverse libremente sobre la superficie del conductor. Eso quiere decir, ¿no?, que como puede moverse libremente, esta carga se debería mover. Pero nuevamente, la condición es que lleguemos a una cierta condición estática. ¿Sí? Y entonces este campo no puede haber en las condiciones estáticas. ¿Sí? Entonces, no estamos suponiendo que un conductor en un campo externo va a poder forzar las condiciones estáticas. Eso es lo que estamos suponiendo. ¿Sí? Va a poder forzar las condiciones estáticas. Eso no siempre es cierto, ¿no es cierto? Porque el campo puede ser tan grande, este campo puede ser tan grande, que logre sobrepasar esto de aquí
y las cargas logren salir del conductor, ¿sí? Por un cierto fenómeno que se llama la ruptura dieléctrica. Es como un rayo, ¿no es cierto? Puede salir carga de un conductor y aparece una descarga eléctrica, ¿sí? Y ahí ya no se cumple esta condición, ya no se cumple esta condición. En la sumatoria de fuerzas sea cero sobre la superficie del conductor, porque este campo, ¿no es cierto?, es tan intenso que puede desprender cargas, básicamente. ¿Sí? Romper el dieléctrico que está aquí afuera, fundamentalmente. ¿Ok? ¿Está claro? Pero nosotros estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que esto no sucede, ya simplemente el conductor puede llegar a las condiciones estáticas y redistribuir su carga, ¿no es cierto?, para que el campo eléctrico aquí adentro sea cero y sobre la superficie del conductor el campo eléctrico sea normal, ¿sí? Ortogonal a la superficie, ¿ok? Sí, Ok. Bueno, entonces vamos a irnos a esto de aquí, ¿ya? Y entonces vamos a trabajar. Dígame, Raquel. Era de cuando las cargas se reacomodaban y se modificaba el campo eléctrico externo al conductor. ¿La modificación es instantánea? En la realidad no. En la realidad hay un, ¿cómo se llama? Hay una transición, ¿sí? Hay una transición que demorará ciertos milisegundos, microsegundos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta que se logre un equilibrio. Eso quiere decir que cuando yo traiga un conductor acá, aquí se van a mover cargas y obviamente se puede generar cualquier fenómeno que tenga que ver con cargas en movimiento. ¿Sí? Y eso va a durar unos cuantos milisegundos hasta que se llegue al equilibrio nuevamente. ¿Ya? Y eso se llama un transiente, ¿no es cierto? Entonces, si dibujamos un transiente, es así, ¿no? Aquí tengo el tiempo cero, por ejemplo, y aquí simplemente vamos a pasar de un equilibrio 1 a un equilibrio 2, y aquí hay una cosa que se llama un transiente, ¿sí? Y esto dura un cierto tiempo, esta duración, ¿no es cierto? De aquí a acá dura un cierto tiempo que se llama el T, ¿sí? Sub S, ¿ya? Que es simplemente un transiente, ¿ya? Y este transiente, ¿no es cierto?, durará una cierta cantidad dependiendo del fenómeno físico. Pero nosotros estamos suponiendo que se pasa así, ¿ya? Del equilibrio 1 se pasa al equilibrio 2 en un transiente básicamente que dura 0. ¿Sí? En la realidad eso no hay, ¿no es cierto? Sino va a ser algo así, realmente, un transiente complicado, que nosotros podemos suponer que es simplemente un escalón, ¿no? Pasamos de un equilibrio 1 a un equilibrio 2 de una manera instantánea. Este sería nuestro modelo. La realidad es esta. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Y hay alguna condición para el rato que se aplica el campo para pasar ese equilibrio y funcione? ¿Hay una condición para qué? Nuestro modelo. O sea, para que funcione nuestro modelo, digamos, tendría que poner el campo de manera suave. O sea, si voy a poner, digamos, 10 voltios por metro, tendría que poner 1, 2, 3, o podría poner de 1 a los 10, igual funcionaría nuestra condición. Igual funcionaría nuestra condición, pero por ejemplo, aquí va a tener usted una cierta inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted dice, supongamos que yo tengo algo así, ¿ya? Supongamos que yo tengo, digo, aquí tengo un capacitor, ¿ya? Y simplemente esto, ¿no es cierto? Le conecto aquí por un interruptor que le voy a cerrar al tiempo cero, ¿ya? Y aquí tengo un conductor con carga cero, ¿sí? Y entonces
Yo cierro esta cantidad, ¿ya? Y voy a poner una resistencia aquí. ¿Sí? Y voy a poner una resistencia aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo se carga el capacitor aquí? ¿Sí? Y entonces ahí, ¿no es cierto? Yo voy a decir, el capacitor se carga así, ¿no es cierto? El voltaje, ¿sí? Esta es una fuente V sub 0, ¿no? Y aquí le voy a decir, este es 0 y este es V como función del tiempo. ¿Ya? Entonces digo, V como función del tiempo se va a cargar así. Es lo que usted dice, ¿no es cierto? Entonces aquí está el límite que es V sub 0, ¿ya? Y aquí se va a cargar el capacitor. Y aquí se carga el capacitor, ¿no? O no se carga linealmente, ¿no? Se carga realmente con una función, se carga con una función así, ¿no es cierto? Sí, se carga con una función así. ¿Ya? Así se carga ese sistema. ¿Ok? Entonces, ¿no? La carga puede ser así de lenta o puede ser, por ejemplo, muy rápida. ¿Sí? Súper rápida. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Aquí sería una resistencia muy grande, ¿sí? Y en el otro sería una resistencia muy pequeñita, ¿no? ¿Ya? Y entonces la pregunta sería, ¿no es cierto? Cuando ya llego al equilibrio aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, digo, ¿no? Ya llegué a cargar el capacitor, en el caso 1, y en el otro caso cargo el capacitor aquí, ¿no es cierto? Súper rápido, ¿ya? Este es el tiempo de carga, ¿no? De cada caso. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la distribución de cargas aquí? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la distribución de cargas acá, ¿no es cierto? Estas cargas se van a redistribuir y van a modificar este campo de aquí. Idealmente, ¿no es cierto? El campo debería ser así. ¿Sí? Pero simplemente el campo no puede ser así porque aquí no se cumplirían las condiciones del borde. ¿Sí? Que esta sea una superficie equipotencial. ¿Ya? Entonces el campo se va a modificar. ¿Ya? Entonces el campo se modifica, ¿no es cierto? Y aquí se generan unos ciertos campos un poco extraños, ¿sí? Se generaría un cierto campo así. ¿Ya? Así se generaría, ¿no es cierto? Pero esto sería en el equilibrio. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando el capacitor se cargue lentamente, el movimiento de cargas aquí va a ser muy lento. ¿Sí? Y este movimiento de cargas es tan lento que prácticamente esto sería un fenómeno cuasi estático. Es decir, las cargas no se distribuyen muy rápidamente y prácticamente el campo magnético que se genera y el campo electromagnético que se genera, en este caso, ¿sí? Como las cargas se mueven lentamente, aquí prácticamente no se genera ni campo magnético, ¿sí? ni ondas electromagnéticas. Voy a poner así, ¿no? Pero en cambio, en el caso de que esto se prenda rápidamente, ¿no es cierto? El campo se prenda rápidamente, estas cargas se van a mover muy rápido. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que en el caso de que el campo varíe rápidamente, yo voy a tener un campo magnético que aparece, por ejemplo, aquí, y podría tener ondas electromagnéticas que se radien desde este lado. ¿Sí? Y eso que va a generar, ¿no es cierto? Va a generar un transiente. ¿Sí? Y va a generar entonces algo así. Va a generar una respuesta que es así, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, voy a ver una respuesta en la corriente que va a ser algo así. ¿Sí? Va a tener un pico aquí, ¿no es cierto? Y va a ser así. Y en el otro caso no voy a ver nada. Voy a ver que simplemente la corriente sube y se equilibra. Eso es lo que voy a ver. Sí, entonces cuando tengo cambios sumamente rápidos, aquí veo un transiente que se forma así. Veo ruido electromagnético, básicamente, que es este.
Y esto lo voy a ver aquí, por ejemplo. ¿Está claro? Sí. Gracias. Ok, bueno, entonces empecemos con nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Empezamos con esto, ¿ya? Lo que quiero que tomen en cuenta es que hay dos formas de verle, ¿no? Ya sea que yo tenga el potencial o ya sea que yo conozca la carga como fija en el conductor. Sí, entonces, si es el potencial, el fijo en el conductor es lo que yo debo usar. Sí, si es la carga, la fija en el conductor, esto es lo que yo debo usar. Sí, vamos a usar las diferentes, bueno, las dos ecuaciones en cada caso, ¿no? Sí, y vamos a empezar por un ejercicio que no tiene que ver con autocapacitancia, sino que tiene que ver con el hecho de que los conductores estén a un cierto potencial, ¿ya? O con una cierta carga definida y los conductores sean un equipotencial. Entonces vamos a suponer que tenemos dos esferas conductoras cargadas, ¿ya? Simplemente, y vamos a suponer, ¿no?, que la distancia entre las dos esferas es mucho más grande que sus radios. ¿Sí? Entonces es mucho más grande que sus radios. ¿Qué significaría esto de aquí? Para fines prácticos, para nosotros. ¿Qué significaría esto? ¿Quién le da una interpretación a eso? ¿Qué significa que la distancia entre las esferas sea muy grande comparada con el tamaño de las esferas? Podría ser que la capacitancia 1, 2 es despreciable. Ya, ese sería el caso extremo, ¿no es cierto? Ese sería el caso extremo. Algo menos extremo. Algo menos extremo. Que permita interactuar a las dos esferas, ¿ya? Pero que no tome en cuenta, ¿no es cierto? O que tome en cuenta el hecho de que la distancia entre las esferas es mucho más grande que el radio de las esferas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy aquí, ¿cómo desde aquí veo a la esfera 2? Desde la esfera 1, ¿cómo le veo a la esfera 2? Si se cumple esta condición. Ya, como un punto, ¿no es cierto? Como una carga puntual. ¿A qué distancia? Una distancia superior. Ya, pero ¿a qué distancia? A la distancia D, ¿no es cierto? A la distancia D que separa estas dos. Ahora, desde 2, ¿no es cierto? Desde aquí, ¿cómo le veo a la esfera 1? Sí, ¿cómo le veo a la esfera 1? Como una carga puntual a la distancia D. ¿Sí? Siendo la distancia D, ¿no es cierto? La distancia entre los centros, ¿ya? Sí, sí, siendo esta la distancia D. ¿Ok? Y entonces yo lo que veo es eso, ¿no? Sí, yo lo que veo es eso, ¿ok? Ahora, supongamos que a cierto tiempo las cargas, los conductores se conectan, ¿sí? Se conectan por un alambre muy delgado. Ya les conecto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando les conecte? La carga se va a mover a través del conductor hasta que los potenciales en ambas esferas sean iguales. Ya la carga se va a mover, ¿no es cierto?, a través del conductor hasta que los potenciales sean iguales. ¿Ya? ¿A dónde va a ir más carga, por ejemplo? ¿A dónde va a ir más carga? ¿A la esfera 2, a la esfera 1? ¿Cómo se van a redistribuir estas cargas? ¿Cómo se les ocurre? Se va a mover carga hacia donde había inicialmente menor carga. Es decir, que sin importar el tamaño, se mueven hacia donde hay menos carga. ¿Qué dicen el resto? ¿Qué dicen el resto? De carga 1, ¿no es cierto? Carga 2, y aquí supongamos que yo puedo decir, aquí tengo una densidad de carga 1, ¿ya?
voy a decir, ¿no es cierto? La densidad de carga 1 es la carga 1 sobre la superficie, ¿no? Sobre el área de la carga 1, ¿ya? Y la carga 2, sí, es esta, ¿no? L1 y L2. Ya, voy a suponer ya que la densidad de carga superficial es constante. ¿Sí? Esta es una constante 1, esta es una constante 2. ¿Ok? ¿Hacia dónde se van a mover más cargas? ¿De qué depende? ¿De la carga? ¿De la densidad de carga? La densidad de carga al final deberá ser igual. La carga es la que deberá ser igual. ¿Cómo se mueve la carga cuando yo les conecte? Para que las dos sean equipotenciales. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se mueve la carga? Eso es lo que queremos responder ya. Al final, ¿cuál es la carga de cada uno? Suponiendo, ¿no es cierto?, que las densidades de carga les puedo modelar como una densidad de carga uniforme. A pesar de que eso es falso. Sí, pero esto, ¿no es cierto?, vamos a poder decir que es así porque la distancia de separación es mucho más grande que el tamaño de las esferas. Vamos a poder hacer esta aproximación ya. Entonces, resolvamos eso. Sí, vamos a resolver eso, ¿no? Y también vamos a resolver, a calcular, ¿sí?, cuál es la energía que se pierde cuando estas dos esferas se conectan por un conductor, ¿sí?, y la carga se redistribuye para hacer que las dos estén al mismo potencial. Vamos a calcular cuál es la energía que se pierde. ¿Ok? ¿Qué haríamos primero si yo les pediría resolver esto en una prueba? ¿Qué harían primero? ¿Cómo plantearían el ejercicio? O sea, podría ver cómo actúa el campo eléctrico de 1 en 2, por así decirlo, y luego aplica condiciones de frontera según el campo eléctrico dentro del conductor es nulo. Ya, pero eso implicaría calcular el campo exacto de estas dos. Sí, vamos a irnos vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el hecho de que la esfera conductora sea un equipotencial. ¿Cómo ocupamos ese hecho? Profe, tal vez podría ser, bueno, primero poniendo las ecuaciones que vimos de la carga relacionada con las capacitancias y los voltajes. Y Ya. como dijo mi compañera, de que el hecho de que deben de estar al final igual potencial todo, podríamos igualar los potenciales 1 y 2. Ya, esa sería una forma, ¿no es cierto? Pero eso deben tener cuidado y saber cuál deben ocupar. ¿Cuál deberían ocupar? ¿Esta de aquí o esta segunda de acá? ¿Cuál deberían ocupar para la primera parte, por ejemplo? Si quisieran irse por allí. La segunda. ¿Por qué la segunda? Sí, está bien, ¿por qué la segunda? Porque como aún no conectamos las cargas, pues las cargas están quietas, entonces van a generar un potencial. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto? Yo conozco la carga, ¿sí? Y lo que desconozco es el potencial. En el segundo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se supone, ¿no?, que la carga se mantiene, pero se redistribuye, ¿sí? Y el hecho al final es que las dos tienen que estar al mismo potencial. ¿Cuál deberían usar? Uno o dos. ¿Cuál deberían usar? ¿Esta de aquí o esta de acá? ¿Qué dicen? ¿Cuál deberían usar? Ustedes tienen, ¿no es cierto? Dice, tienen el sistema, ¿sí?, 1 con carga 1, ¿ya? Y el sistema 2 con carga 2. Eso, ¿no es cierto? Esta está al potencial 1 y esta al potencial 2. ¿Ya? Ese es inicialmente, ¿no? Sí. Al final, yo
tengo esta, ¿no es cierto? Esta de aquí, esta de aquí, con una carga Q1', ¿sí? Esta de acá, con una carga Q2', ¿sí? Con la condición de que este esté a un potencial B, ¿sí? 0, y esta un potencial B0 también, ¿ya? O como quieran llamarle, ¿no? Con la condición de que la carga, ¿qué va a pasar con la carga del sistema? ¿Qué va a pasar? Sí, se mantiene, ¿no es cierto? El hecho de conectarles aquí, ¿sí? De conectarles, no varía la carga, ¿no? La carga del sistema se mantiene. Entonces, esta sería la condición 1 en donde ustedes tienen como condición la carga y obviamente se puede calcular el potencial. ¿Sí? Sí, como sería esta matriz, ¿no es cierto? Entonces, para la condición 1 debería ocupar esta. Para la condición 2, ¿cuál debería ocupar? ¿Esta misma o la otra ecuación? Si es que quisieran irse por allí. Suponiendo que conocerían esta matriz y esta matriz, ¿ya? Supongan que ustedes han medido. ¿Cuál sería la condición que deben ocupar? ¿Cuál es? ¿Esta o esta? La primera, ¿Por qué la primera? porque se supone que ya conoceríamos O1, pero B1 y B2 van a ser igual a B0 en este caso. Entonces ahí ya sabemos el potencial y podríamos calcular la carga Q1' y Q2'. Ya. ¿Y cuánto vale de ser? Entonces, si es que eso sabe que son iguales y le conoce, ¿cuánto vale de ser? ¿Cuánto vale de ser? ¿Conoce eso? No. Ya. Si eso sería B0, ¿no es cierto? Eso quiere decir, si yo conecto a una fuente aquí, es decir, ¿no? Si ocupo lo que está acá, quiere decir que yo conecto a una fuente. Entonces, ya, si yo a 1 y 2 le conecto a la misma fuente, ¿qué va a pasar con la cantidad de carga que había en 1 y 2? ¿Va a ser la misma? Si yo digo, le conecto a una fuente que valga 0, ¿se mantendrá la carga Q1 más Q2? ¿Se mantendrá esta carga aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿O qué tal si digo, no le voy a conectar a 0, le voy a conectar a 10 voltios? ¿Se mantiene la carga de todo el sistema? ¿Qué dice John? ¿Se mantiene la carga de todo el sistema? Si se lo conectara A una fuente de 10 voltios o de 100 voltios o de 0 voltios. no se mantendría el carga porque ya tendría un reservorio donde mandar o donde obtener carga. ¿Se mantendría la carga por qué? No, no se mantendría la carga ¿No se mantendría la carga por qué? porque ya estaría conectado a un reservorio infinito de carga donde puede sacar o quitar Ya. carga. No se mantendría la carga, ¿no? Porque estaría conectada a un reservorio que puede dar o recibir infinita cantidad de carga, ¿no? Entonces, no es esta condición, ya no le estoy conectando a un potencial de 0. Sí, no le estoy conectando, porque aquí estoy asumiendo, ¿no? Que le conecto a una fuente que me puede dar cualquier cantidad de carga y simplemente la carga sube a los conductores y se distribuye de alguna manera para asegurarse que el conductor esté al potencial 1 y al potencial 2, básicamente. Sí, que no es el caso, ¿no es cierto? Aquí no estoy conectando a un potencial externo. Aquí simplemente les estoy conectando entre sí, ¿sí? Y al final van a tener el mismo potencial. Pero no es igual que decir, les voy a conectar a la misma fuente de potencial, ¿sí? Si está claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, debería seguir utilizando esta de aquí. Sí, nada más que al final
B1 y B2 deben ser iguales entre sí, no sé qué valor es, no sé si es el promedio, un promedio ponderado de acuerdo a los tamaños, sí, no sé, pero sé que es el mismo valor. Y la carga 1 más la carga 2, ¿no es cierto? Al final tiene que ser la misma que la inicial, ¿ya? Entonces, eso sí quisiera hacer por este lado, ¿no? Pero vamos a trabajar de la forma tradicional, ¿ya? Entonces vamos a calcular los potenciales. Siempre vamos a decir, ¿no es cierto? El potencial del sistema. Sí, entonces, bueno, perdón. Voy a elegir un sistema de referencia. Y entonces el origen de mi sistema de referencia le voy a poner aquí, ¿ya? En la esfera 1. Sí, ahí le voy a poner mi origen del sistema de referencia. Y la esfera 2 va a estar en el eje X, ¿no? Y entonces voy a decir, en este sistema, ¿ya? En este sistema, ¿no es cierto? Voy a calcular el potencial, ¿sí? Y entonces el potencial no es nada más, ¿no es cierto? El potencial en cualquier punto del espacio, ¿sí? En cualquier punto R del espacio, esto está en cualquier punto R, ¿ya? No es nada más, ¿no? Que esto de aquí como una carga puntual, ¿sí? Y esto de aquí como una carga puntual, ¿ya? ¿Dónde, no es cierto? Repito, el punto L es cualquier punto del espacio, ¿ya? Sí, este es el punto, R, ¿ya? Ese es R. Y entonces, ¿no? R voy a suponer que está fuera de las dos esferas, ¿sí? Entonces, el potencial en R no es nada más que esto, ¿no? ¿Sí? Como estas de aquí estoy fuera y son superficies esféricas que tienen una densidad de carga uniforme, fuera se ve como una carga puntual. Entonces, en este punto de aquí, a esta carga Q1 le veo como una carga puntual y a esta carga Q2, ¿no es cierto?, le veo como una carga puntual. ¿Ya? Eso es lo que voy a suponer, ¿no? Y entonces este es el potencial, ¿sí? Donde estas son, ¿no es cierto?, las distancias al centro de cada esfera. Y ahora, ¿no? Entonces voy a calcular el potencial de la esfera 1 y el potencial de la esfera 2 en esta aproximación, ¿sí? Entonces, la esfera 1 es cualquier punto que se encuentra aquí, sobre la superficie de la esfera, 1, ¿ya? Y entonces es, ¿no es cierto?, desde el centro está a una distancia R1, que es este, ¿no es cierto?, con respecto de la carga 1. Ya este va a ser el potencial de la esfera 1 generado por la carga 1, ¿sí? Y este, ¿no es cierto?, es el potencial generado por esta carga en esta superficie, ¿sí? Pero como la distancia es muy lejana, ¿no es cierto?, como la distancia es muy lejana, voy a suponer, ¿no es cierto?, que este es, habíamos dicho, desde la esfera 2 a la esfera 1 le veo como un punto, a la distancia D. Entonces, esta de aquí, ¿sí?, simplemente le aproximo por la distancia al centro. Y este es el potencial de la esfera 1. ¿Ya? En aproximación, ¿dónde? Desde la carga 2 a la carga 1 le veo como un punto, porque la distancia D es muy grande. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no es cierto? El potencial de la esfera 2 es, ¿verdad? Desde la carga 1, esto le veo como un punto a la distancia D, entonces es esta, ¿sí? Y desde la carga 2, ¿no es cierto?, este potencial en la superficie de la esfera 2 no es nada más, ¿no es cierto?, que este radio. ¿Ya? Esta es la distancia que da desde el centro hasta la superficie. Y entonces este es el potencial generado por la carga 2 en la superficie 2. ¿Sí? ¿Qué ecuación es esta? ¿Qué ecuación es esta? ¿Qué ecuación es? ¿Qué ecuación es? Es la segunda, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo de aquí, ¿sí?, yo podría, ya planteando esta ecuación, ¿sí?, entonces yo tendría, ¿no?, que el potencial es igual a esta matriz, ya, básicamente, ¿no?, al inverso de la matriz de capacitancia por el vector Q. Y entonces, si sacaría el inverso de esta matriz, ¿ya? Si sacaría el inverso de esta matriz, voy a obtener la capacitancia
la autocapacitancia 1,1, la autocapacitancia 2,2 y la capacitancia mutua 1,2, que no es nada más que invertir esta matriz. Es decir, no es nada más que invertir esta matriz. ¿Ya? No es nada más que invertir esta matriz, ¿no? Cae. Sí. Sí, por esta matriz, ¿no? 1 sobre R1, 1 sobre D, 1 sobre D, 1 sobre D2. ¿Ya? Donde fíjense, esta matriz es simétrica, tal como habíamos dicho, ¿no? C11, C y J es igual a CJI, ¿sí? Y lo mismo para los P, ¿no? Si esta matriz es simétrica, su inversa es una matriz simétrica. ¿Ya? Y entonces esta de aquí, este coeficiente de aquí, es igual a este coeficiente de acá, ¿sí? Y entonces hago el inverso de estos y encuentro la matriz de capacitancia del sistema. ¿Sí? Entonces, plantear estas ecuaciones significó plantear esto de aquí. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué hago? ¿No es cierto? Ahora sí, resolvamos lo que tenemos que resolver. ¿Sí? Los dos conductores se conectan entre sí. Eso quiere decir que se conectan, ¿no es cierto? Y el potencial de los dos es igual, pero no es igual a ninguno de ellos original, ¿no? De 1' a de 2'. ¿Sí? Y la carga es una constante. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? La carga, como es una constante, entonces la carga 1, 2 al inicio es igual a la carga 1, 2 al final, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el potencial del sistema al final? ¿Sí? El potencial del sistema al final no es nada más que este, ¿sí? Son estas mismas ecuaciones, pero excepto con Q1' y Q2'. Entonces aquí, cuando reemplazo por Q1' y Q2', ¿qué es lo que ha pasado, no es cierto? Esta matriz quedó idéntica. Ya recuerden, es el inverso de la matriz de capacitancia, ¿no? Entonces esta matriz quedó idéntica porque no he cambiado nada de la geometría, porque el alambre con el que les uno es muy delgado. Y entonces ni siquiera le considero como cuerpo, porque si pongo un alambre grueso, este sería el cuerpo 3, y ya cambiaría de una geometría de 2 cuerpos a una geometría de 3 cuerpos. Entonces decir, ¿no es cierto?, que le conecto por un alambre muy delgado, ¿sí? Quiere decir que estoy despreciando el cuerpo 3 que aparece aquí, ¿sí? Que conecta a los dos, porque es muy delgado y no me afecta el campo. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que digo? Estoy utilizando esta misma matriz, pero con unas cargas primas que me permiten calcular el voltaje primo. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Simplemente igualo el voltaje de 1' al voltaje de 2', que es lo que estoy haciendo acá. Y entonces, ¿qué estoy utilizando? La misma ecuación, ¿sí? Pero con otras cargas. ¿Ya? Y ya tengo, entonces, dos ecuaciones, ¿no es cierto? Una que es igualar las cargas porque se mantiene la carga total del sistema, ¿sí? Porque no le conecto esto a una fuente, sino simplemente les conecto entre sí. Y igualo los potenciales porque las dos esferas van a ser equipotenciales. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que son Q1 y Q2' y resuelvo. ¿Ya? Entonces, resuelvo el sistema, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí está cómo se resuelve. Entonces, simplemente resuelvo y me sale, ¿no? Que la carga Q1' es esta. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer, no es cierto? Volver a la condición que D, que la distancia de separación es mucho mayor que los radios. Y entonces, ¿no? Como D es mucho mayor que los radios, estos coeficientes de aquí se hacen 0 y prácticamente, ¿no? Yo puedo decir que simplemente esta va a ser la carga total, la carga Q1' después de haberles conectado. Es la carga de todo el sistema que había originalmente y se distribuyen así. ¿Sí? Y lo mismo la carga 2, ¿no es cierto? Reemplazo acá, ¿sí? Nuevamente, 1 sobre D como D es mucho mayor que R1 y R2, entonces simplemente 1 sobre D le desprecio, ¿sí? Y me queda esta relación, en vez de esta de arriba me queda esta de abajo, ¿ya? ¿Sí?
Y entonces, ¿no es cierto?, aproximado, ¿ya? Y entonces me queda esto. Eso quiere decir, al final cuando les conecto, ¿cuál adquiere más carga? ¿Cuál adquiere más carga? ¿Qué es lo que me dice esto? ¿Cuál adquiere más carga? La que tiene mayor radio. Ya, la que tiene mayor radio. Sí. Pero, vamos a ver, pues no le hice, ¿ya? ¿Cuál adquiere más densidad de carga? ¿Cuál es la densidad de carga? ¿Cierto? Va a ser la carga sobre la superficie, ya, porque estoy suponiendo que es uniforme, ¿no? Carga sobre la superficie, entonces aquí tengo que dividirle, ¿verdad? Tengo que dividirle para la superficie de la esfera 1, ¿sí? Y aquí igual, ¿no es cierto? Dividirle para la superficie de la esfera 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál tiene más densidad de carga? ¿Sí? Si le hacemos el gráfico, ¿no es cierto? Si le hacemos la relación, ¿sí? La que adquiere más densidad de carga es la que, ¿sí?, es la que tiene menor radio. ¿Sí? Entonces, ¿quién adquiere más densidad de carga? La que adquiere menor radio. ¿Ya? ¿Quién tiene un campo más intenso en la superficie? ¿La esfera grande o la esfera pequeña? Esfera pequeña. Ya, la esfera pequeña. ¿Sí? Si supongamos, digo, ¿no? Esto de aquí estoy haciendo en el aire. La ruptura dieléctrica del aire es tener 30 kilovoltios por centímetro. Sí, este es el voltaje de ruptura, es decir, para que aparezca una descarga en el aire. ¿Ya? ¿Dónde es más probable que aparezca una descarga? ¿En la esfera pequeña o en la esfera grande? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, ¿no? Como el voltaje de ruptura es 30 kilovoltios por centímetro, esto es el voltaje por unidad de distancia. Es decir, es más, ¿no es cierto?, donde el campo sea más intenso, ¿sí? Donde el campo sea más intenso, ahí hay más probabilidad de ruptura, ¿sí? Y como recordemos, ¿no es cierto?, el campo sobre una superficie conductora, el campo, ¿no?, sobre una superficie conductora, depende de la densidad de carga, porque si recordamos la condición de frontera, ¿no?, y decimos, el campo sobre una superficie conductora, el campo normal, ¿sí?, sobre la superficie conductora, ¿ya?, es igual a 4pi por la densidad de carga superficial de la esfera conductora. Entonces, ¿no?, ¿dónde es 4pi km? No, perdón. 4pi km por la densidad de carga de la esfera conductora. Entonces, ¿dónde hay más campo eléctrico? Sí, en la esfera más pequeña. Eso quiere decir, ¿dónde es más probable tener una descarga? En esferas pequeñitas. Sí, ¿qué consecuencia me da eso, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un alambre, digamos así, ¿no es cierto? Este es un alambre, ¿ya? Y tengo un alambre así, ¿ya? Y esto le conecto, ambos les conecto a 30 kilovoltios. ¿Dónde es más probable que descargue ese conductor? A la izquierda. ¿Por qué? Porque el área es como más pequeña, está mayor concentrada la carga. Ya, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿no es cierto? Porque aquí, sí, esto de aquí, yo le puedo modelar como una esfera chiquitita de radio, el radio que tiene en la punta. Sí, eso es básicamente lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, las puntas, sí, son sitios donde va a haber más descargas. Y es justamente por esto. Ya, porque en las zonas donde hay menos radio, sí, se concentra más densidad de carga. Obviamente hay menos carga neta, ¿no? Pero se concentra más densidad de carga y por lo tanto hay más intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, va
a haber más carga en donde sea más grande, ¿sí? Pero va a haber más densidad de carga donde sea más pequeña, ¿ya? Y entonces, ¿no? La respuesta inicial, hacia dónde va a ir la carga, no es hacia donde haya más carga, es hacia donde es más grande. Sí, donde es más grande va a haber más carga al final que donde es más pequeño. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora, ¿cuál es la variación energética del sistema? ¿Qué pasó con la energía? ¿Qué creen? ¿Qué pasó con la energía? Al final, ¿hay más energía? ¿Dónde está? Al final, ¿hay más energía o menos energía? ¿Qué dicen? ¿Dónde hay más energía? ¿Aquí o acá? ¿Dónde hay más energía? Si no lo consideramos como un Perdón, que se me olvidó. que si no lo consideramos como un sistema aislado, creo que en el inicio debería haber más energía, porque para mover cargas se debió haber hecho un trabajo y la energía se debió haber consumido, por decirlo así. Claro, ¿cierto? Entonces, hay más energía, dice, porque si este es un sistema cerrado, de hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente estamos conectando esto de aquí. ¿Ya? Entonces, es un sistema cerrado, ¿no? Sí, entonces, como es un sistema cerrado, la energía tiene que conservarse, ¿sí? Y entonces, al final vamos a pasar, ¿cierto? De este sistema, ¿ya? A este sistema. Sí, entonces, ¿qué debió haber pasado aquí? Dice su compañero, ¿no? Aquí las cargas se distribuyen y tiene que haber habido un trabajo. ¿Trabajo de quién? ¿Externo o interno? ¿Trabajo de quién? Del sistema entero. Es interno, ¿no es cierto? Porque quien mueve las cargas es el campo eléctrico generado por el mismo sistema, es decir, es un trabajo interno. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía del sistema, ¿no es cierto?, va a generar un trabajo interno, ¿sí?, que va a hacer que la energía potencial del sistema, ¿sí?, se transforme en energía cinética que mueve las cargas. ¿Sí? Pero al final, ¿no es cierto?, una vez que las cargas se mueven, van a llegar a un equilibrio. ¿Qué va a haber pasado con esta energía cinética que movió las cargas? Si al final llegaron a un equilibrio. Tiene que ser cero al final. Y al final, ¿eso qué quiere decir? Que la energía cinética, ¿no es cierto?, que movió las cargas al final se va a consumir en forma de calor, probablemente, ya que no está tomado en cuenta en la parte electrostática. Entonces, si bien la energía del sistema se conserva, esta energía cinética, ¿sí?, que mueve las cargas, al final se va a hacer calor. ¿Sí? Y la energía final va a ser menor que la energía inicial. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿no? La energía almacenada en los campos va a ser igual, ¿no?, a la energía final almacenada en los campos más el calor que se generó. Sí, por el movimiento de las cargas y que cierta parte de la energía potencial se consumió, ¿cierto?, en forma de calor. Y esto es fácil verlo cuando supongo, por ejemplo, tengo dos capacitores así, ¿ya? El uno con más Q y el otro con menos Q. Les conecto, ¿ya? Les conecto. ¿Qué va a pasar al final? ¿No es cierto? Esta carga es cero, ¿ya? Y esta carga es cero. Campo aquí es cero y la energía aquí es cero. ¿Ya? Mientras que acá, ¿no es cierto?, aquí había campo eléctrico diferente de cero y obviamente una energía mayor que cero. Entonces, ¿qué pasó? Cuando les conecté a los dos conductores, ¿no es cierto?, y las cargas se movieron, ¿sí?, llegó a un sitio en el que ya no hay cargas, ¿sí? Y esto usualmente, ¿cómo se hace?, ¿no es cierto? Se conecta a través
de una resistencia donde la resistencia consume la energía almacenada en el campo y la disipa en forma de calor. Sí, que se calienta la resistencia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, al final vamos a ver una menor energía, ¿sí? Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo calculamos eso? Con los datos que tenemos, ¿no? Obviamente, para que sea más fácil. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cuál es la energía inicial del sistema en función de lo que tengo? Usaríamos la relación que era un medio la integral ¿cómo se llama? De la densidad multiplicado por el potencial. Ya, ¿no es cierto? Tengo el potencial del sistema total generado por la carga 1 y la carga 2, ¿no es cierto? Y tengo naturalmente la carga 1 y la carga 2. Es decir, tengo el potencial y la carga de todo el sistema, ¿no? Entonces puedo utilizar la ecuación que menciona su compañero. ¿Sí? Y entonces no tengo ese sistema, ¿sí? Y voy a calcular su energía. Y esta va a ser la energía del sistema, ¿no es cierto? La carga 1 por el potencial en 1 y la carga 2 por el potencial en 2, donde el potencial en 1 y el potencial en 2 son estos, ¿no? Sí, simplemente aquí he puesto simplemente para hacer énfasis que el potencial de ahí es el total, ¿no? Que este potencial es el total, sí, de todo el sistema, ¿no? Sí, no estoy calculando esto, tomen en cuenta, no estoy calculando la carga 1 por el potencial 2, sí, no estoy calculando eso. ¿Está claro? No estoy calculando la interacción, ¿no? Es decir, esto no estoy calculando. Recuerden, esta de aquí es simplemente la interacción de la carga 1 en un potencial externo. Sí, no estoy calculando eso, ¿no es cierto? Estoy calculando de todo el sistema. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Estoy calculando este de aquí, ¿sí? Sumado a la carga 1 en presencia del potencial 1, ¿sí? Y la carga 2 en presencia del potencial 2. Esto estoy calculando. Esta es, ¿no es cierto? La energía de la carga 1, la energía de la carga 2, ¿sí? Y la energía de interacción. Todas estas tres son estas de aquí. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy calculando, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Bueno, se reemplaza, se calcula y nos da, esta es la energía inicial del sistema, ¿sí? Cuando D es muy grande, ¿no? Hago lo mismo para la carga 2. Hago lo mismo para la carga 2, ¿no es cierto? Y la carga 2 resulta ser esta. ¿Sí? Y calculemos cuál es la diferencia energética. ¿Ya? Entonces la diferencia energética, ¿no es cierto? Se calcula, ¿verdad? Y me da, bueno, ¿no? Energía 1 menos energía 2, ¿ya? Y entonces, bueno, se hacen los cálculos, ¿sí? Y hago mi aproximación, ¿no? D es muy pequeñito comparado, es muy grande comparado con el 1 y el 2, ¿sí? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Le aproximo a 0 esta parte de aquí, hago la resta, compongo el cuadrado, saco factor común y me da esto, ¿ya? Y aquí veo, ¿no es cierto? Que esta es una cantidad negativa, fíjense, ¿sí? Es un valor al cuadrado, ¿no es cierto? Es una cantidad negativa. Sí, entonces, tal como nosotros esperábamos, la energía del sistema ha disminuido. Sí, disminuyó la energía del sistema. ¿Está claro? ¿Preguntas de eso? Sí, profe, tengo una pregunta. Cuando utilizamos aquí la ecuación para calcular el potencial está referido en un punto o es una diferencia de potencial?
No, pues el potencial estoy calculando, digamos, estoy calculando en este sistema de referencia. Pero, ¿no es cierto?, el potencial de una carga puntual, ¿sí? Voy a poner con rojo aquí, ¿no? El potencial de una carga puntual, ya es este, ¿no? Es K sub E por la carga puntual sobre la distancia que hay, ¿no es cierto?, entre el punto y la posición donde se encuentra la carga puntual. ¿Sí? Ese es el potencial de una carga puntual, ¿no? Y como estas distribuciones de carga se supone que son uniformes, fuera yo le veo como una carga puntual. Y entonces, ¿no es cierto?, el potencial en este punto, simplemente cada uno de estos se comporta como una carga puntual. Entonces tengo una carga 1 aquí y tengo una carga 2 acá, puntuales. Y solamente el potencial aquí depende de la carga y de la distancia a las cargas puntuales. Entonces, por esta ecuación, la distancia que está aquí es relativa. Pero todo estoy calculando en este sistema de referencia. ¿Está claro? Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Ok. ¿Qué tal si les pido ahora, por ejemplo, supongamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, digo, le conecto a esta de aquí, a la esfera 1, a tierra. ¿Ya? Y les pregunto al final cuál es la distribución de carga y cuál es el trabajo entregado por la fuente. ¿Cuál es el trabajo hecho por la fuente? ¿Qué harían? Partiendo, ¿no es cierto?, de Q1 y Q2, ¿sí? O partiendo del final ya. Les hago cortocircuito, desconecto el cortocircuito, ¿no es cierto? Y ahora digo, a la esfera 1 le conecto a tierra. ¿Ya? ¿Qué harían? ¿Cómo resuelven cuál es la carga final de este sistema? ¿Sí? Y cómo resuelven el trabajo hecho por la fuente. ¿Cómo resuelven? Profe, la matriz de capacitancia no se ha afectado, ¿verdad? No, ninguna de estas dos de aquí. Sí. Cuando cambia la geometría, cambian estas. Eso quiere decir, ¿cierto? O cambia el tamaño, o la forma, o la distancia. Sí, pero si la geometría del sistema no cambia, estas dos matrices se supone que no cambian. ¿Sí? No importa si cargo o si cambio el potencial o la carga, esta matriz no se le aplica. Si cambio el potencial, cambia la carga, ¿no es cierto? Si cambio esta carga, cambia el potencial. ¿Sí? Y estas dos no son nada más que esta matriz de capacitancia es la matriz inversa de esta, ¿no? Que no recuerdo el nombre porque no es algo que se utiliza mucho en física. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Que ya me olvidé. ¿Sí? Entonces estas no cambian. ¿Qué harían? Digo, conecto esta, ¿no es cierto?, a una fuente, ¿sí? Y quiero saber cuál es la carga que aparece en el sistema y cuál es el trabajo entregado por la fuente. ¿Qué hacen? ¿Qué harían?
¿Qué harían? ¿Qué conocen de aquí? Ya tienen la matriz que no ha cambiado. ¿Qué conocen de aquí? El potencial lo sabríamos. ¿Cuál potencial? Ambos, el de 1, el de 2. De los dos, o sea, si siguen conectados, sabríamos que los No, no están conectados, ya les desconectamos. Si están conectados, es la misma respuesta que solo cambia el potencial. Están desconectados, solamente esta esfera está libre, ¿no es cierto? De esta, ¿sí? Sí, sabríamos que la primera, el potencial es cero. Ya, el potencial de la primera es 0. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? La carga de la otra. Ya, la carga de la otra. U2. ¿Qué más? Ahí sí, ya no. Creo que esto lo sabemos. ¿Qué queremos calcular? ¿Qué queremos calcular entonces? ¿No es cierto? Ya que nadie responde. Sí, calcular eso y obviamente calcular eso. Así que vamos a tener de aquí dos ecuaciones con dos incógnitas de las cuales se va a poder resolver, ¿no?, el sistema de ecuaciones generado, ¿ya? Sí. Y obviamente ya con la carga y el potencial, sí, la carga 1 y el potencial 2. ¿Por qué cambia el potencial 2 si a esta no le he topado? ¿Por qué cambia el potencial 2? Si esta carga nunca interactúe, la fuente nunca interactúe con esa carga. ¿O si interactuó? Ahora sí, no sé quién iba a responder, por favor, responda. La carga se redistribuye y ahí cambia el potencial. Es decir, esta carga se redistribuye. Pero estamos suponiendo que están muy lejos, ¿no es cierto? Y la densidad de carga es uniforme. Entonces, como la carga es constante, el tamaño es constante, la densidad de carga es constante. Entonces, esta densidad de carga nunca se redistribuye. Sí, esta sí. La carga 1 sí, ¿no es cierto? Porque intercambia carga con la fuente. Sí, esta no. Pero ¿por qué cambia su potencial? Cambia el nivel de referencia del potencial, creo. ¿Cómo? Porque se cambia el nivel de referencia del potencial. Ya, ¿no es cierto? Más o menos. Sí. ¿Qué sucede? Como esta de aquí, ¿no es cierto?, se conecta a 0, ¿sí? Quiere decir que esta de aquí va a intercambiar carga con la fuente, ¿sí? Y esta carga que cambia aquí, cambia el campo eléctrico en todo el espacio. Y por lo tanto cambia el potencial total, va a cambiar, porque esta carga 1 va a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial al cual está sujeta la esfera 2 cambia porque esta carga depende del tiempo. Ya, va a cambiar. Sí, cambió en el tiempo. ¿Ok? Entonces, el potencial, ¿no es cierto?, la fuente de potencial, no solamente entrega energía a esta carga, sí, entrega energía a esta también. Sí, y lo hace a través del campo eléctrico generado por esta carga. ¿Ok? Y entonces entrega energía a todo el sistema. Resolviendo esto, entonces puedo saber, ¿no?, cuál es la carga que tiene aquí, sí, y a qué potencial está esta de acá. Y de la misma forma que saqué antes, puedo sacar la energía de todo el sistema nuevamente y ver, ¿no es cierto?, y compararle con la energía inicial, cualquiera que sea el inicio, ¿no? Y entonces comparar si es que la fuente entrega trabajo o extrae energía del sistema, ¿no? O da energía o extrae energía, ¿ya? ¿Preguntas?
¿Sí? Ok. Bueno, vamos a realizar un ejercicio súper sencillito, que es esto, ¿no es cierto? La autocapacitancia de un conductor esférico de radio F. ¿Sí? Entonces, ¿no? Existe solamente este conductor en el espacio, ¿ya? Y voy a ver la autocapacitancia. ¿Qué es lo primerito que debo suponer que ya está allí? Que debe estar cargado, ¿no? O conectado a un potencial. Cualquiera de las dos, ¿ya? O cargado o conectado a un potencial. ¿Sí? Yo voy a suponer que está cargado, ¿no? Y el problema tiene simetría esférica. ¿Sí? Y entonces, ¿no? En cualquier caso yo puedo calcular el campo eléctrico, ¿ya? Por ley de Gauss, ¿no es cierto? Puedo calcular el campo eléctrico fuera, ¿sí? Entonces calcular el campo y calcular el potencial con la condición, ¿no? De que el potencial en el infinito sea cero. ¿Ya? Y ahí obtengo una relación, ¿no es cierto?, entre la carga y el potencial, ¿sí? Que es la autocapacitancia, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, calculo el potencial en la superficie de la esfera, es decir, evalúo esto en L mayúscula, y calculo la relación carga sobre el voltaje, ¿sí? Y esta es la autocapacitancia de la esfera. ¿Está claro? Este es un ejercicio súper sencillito que quiero que sirva de preludio para el siguiente. ¿Sí? Lo mismo hubiese sido si yo suponía que conocía el potencial de esta esfera y era diferente de cero. ¿Sí? Entonces conocía el potencial, en el infinito el potencial es cero y podría calcular el campo eléctrico y por lo tanto nuevamente llegar a esta misma ecuación y llegar a esta misma relación, ¿ya? Sí, pero en este caso no importa, ¿no? Si conozco la carga o el potencial. Sí, porque es un solo cuerpo, ¿no? Entonces, como es un solo cuerpo, la autocapacitancia es la misma, ¿ya? ¿Preguntas? Profe, disculpen, en el anterior ejercicio no tengo claro una cosa. Cuando dijo que conectaba a tierra, o sea, la carga que tiene la esfera 1 cuando se le conecta a tierra, ¿por qué sigue teniendo carga? Porque su potencial es cero. Sí. Y como su potencial es cero, ya, aquí. ¿Sí? El potencial es cero. ¿Ya? El potencial es cero también en el infinito. ¿Sí? Pero existe esta carga 2 aquí. Entonces, el hecho de que existe esta carga 2 aquí, forza, ¿no es cierto?, a que aquí aparezca una cierta carga para forzarle que aquí el potencial sea cero. ¿Sí? Porque si la carga 1 es cero y la carga 2 es diferente de cero, el potencial en la esfera 1 va a ser este. Este va a ser el potencial en la esfera 1 si la carga 1 es cero. ¿Ya? Y esto es diferente de cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo? Que aparezca carga en la esfera 1 para que el potencial aquí sea cero, porque esta es mi condición, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, como este término existe, este término debe existir, entonces la carga 1, ¿no es cierto?, sea lo que, inclusive sea el valor solamente de ver la ecuación de ahí. Y eso es resolver este sistema, prácticamente. Esto de aquí es una de las ecuaciones que me va a aparecer aquí. ¿Ya? Ah, ya. O sea, es como que si la carga 2, por ejemplo, tuviera cargas positivas y en la carga 1 de ahí tienen que entrar cargas negativas para que se mantenga. Claro, para que el potencial sea cero. Ya. Ahora sí lo entendí, gracias. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Justamente esas cosas, entender la parte física detrás de la parte matemática es lo interesante de aquí. Por eso es que la discusión le centramos bastante en la interpretación, ¿no? La parte matemática ya está presentada, ¿ya? Porque la física es más que solo matemática, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ustedes deben ser capaces de evaluar. ¿Algo más? Bueno, segunda parte, ¿no? Vamos a mi última parte, y es este, ¿no? Entonces voy a suponer que tengo dos conductores esféricos. Sí, el conductor de radio A y el conductor de radio B esféricos, ¿no? Y con el mismo centro, ¿sí?
Y entonces voy a tener dos condiciones, ¿no? La esfera A es sólida, ¿sí? Y la esfera conductora B es hueca, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más haya? Entonces tengo dos condiciones, ¿ya? Entonces digo, la esfera sólida A le cargo, ¿sí? Y la esfera, y el B, el cascarón B, le conecto a tierra. Es el caso 1, ¿sí? Y quiero calcular todo, ¿no es cierto? A partir de la autocapacitancia quiero resolver completamente el sistema. ¿Ya? Y en el otro caso, en cambio, voy a tener una condición diferente, ¿no es cierto? Voy a tener el cascarón esférico con carga Q y la esfera sólida conectada a tierra. Sí, pues voy a resolver completamente los dos ejercicios, ¿no? Comencemos por el primero, ¿ya? La esfera sólida con carga Q y la esfera B externa conectada a tierra con potencial cero. ¿Qué me da eso? ¿Cómo calculo la autocapacitancia y la capacitancia mutua y todos los términos? Profe, aquí asumimos que la carga no puede ir de la primera esfera a la otra esfera. No, aquí son dos esferas conductoras que están aisladas la una de la otra, ¿sí? Y cargamos a la una y conectamos a la tierra a la otra, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo calculo, por ejemplo, la capacitancia 1,1? Es decir, 1, digamos que es el sólido. Entonces digo, quiero la autocapacitancia de A, de la esfera A con A. Necesitamos primero su potencial eléctrico. Ya. El potencial eléctrico se ve afectado por la esfera 2. No. Ya. Es decir, esta esfera con carga Q, ¿no es cierto? Vamos a poner. Esta esfera, ¿no es cierto?, con carga Q, ¿ya? Tiene el mismo potencial que la misma esfera, ¿ya? También con carga Q, ¿sí? Pero sin la otra esfera. Entonces, esta esfera, ¿no es cierto?, que es, supongamos que es idéntica a la esfera de color azul aquí, las dos tienen el mismo potencial. Sí, la una se encuentra con una esfera conductora conectada a tierra y la otra no tiene nada que le rodee. Las dos están al mismo potencial. ¿Qué dicen? Dentro de B, como B es también un conductor, hasta ahí solamente actuaría la esfera, ya que el potencial sería 0 para B. Ya, entonces el potencial de A cambia. El potencial aquí en R igual a A y el potencial acá en R igual a A son iguales. No serían igual. En el primer caso se tiene que cumplir un potencial B tiene que ser 0. Y no necesariamente es 0 si es que se tiene una esfera con un K. Ya, ¿no es cierto? Sí, en este caso sí se tiene que cumplir que el potencial aquí, sí, sea 0. ¿Ya? En este otro caso, en cambio, el potencial llega a ser 0 ya no en B, ¿no es cierto?, sino en el infinito. Entonces, las dos esferas van a estar a diferente potencial. ¿Ya? Sí. Entonces, la esfera externa afecta a la esfera interna. Afecta el potencial. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿no? Calculamos el potencial, ya calculamos el campo y por lo tanto para calcular el potencial, ¿no? Entonces el potencial de la esfera B tiene que ser 0, ¿sí? Y obviamente la integral
¿sí? En una superficie que vaya hasta A, tiene que ser, es decir, ¿no? La integral en toda esta cosa de aquí, en toda la esfera interior es Q, ¿sí? Y entonces esta carga, ¿no es cierto?, va a ser la carga encerrada hasta cualquier superficie, ¿sí? De hecho, esto va a ser hasta cualquier superficie N, ¿no? Entonces, se puede suponer que por la simetría, simplemente voy a adelantarme, ¿no es cierto?, por la simetría la densidad de carga va a ser superficial y uniforme, ¿no? Donde la densidad de carga superficial de la esfera A es esta. ¿La esfera B va a estar cargada? Así simple curiosidad. ¿La esfera B va a estar cargada? Sí, Sí, ¿con qué carga? una que anule a la interna. Ya, con carga menos Q. ¿Por qué? Si se tomara una superposición que volviera todo el sistema, debería ser de cero. Ya, ¿no es cierto? Es decir, tomo un punto exterior, sí, y aquí el campo tiene que ser cero. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo tiene que ser cero, ¿sí? Y por lo tanto, la carga total encerrada es cero. Entonces, si la carga aquí adentro era más Q, ¿no es cierto? La carga aquí afuera tiene que ser menos Q. Lo cual era un poco esperable, ¿no? Sí, lo cual era más o menos esperado, ¿ya? Sí, entonces estamos bien. Y entonces, ¿no? Calculo el campo entre A y B, ¿sí? Porque sé que el potencial hasta aquí, hasta B, es cero. Sí, potencial en B es cero, ¿no? Entonces se calcula el campo, ya, pues calculamos el campo, ¿no es cierto? Bueno, no, típica ley de Gauss y calculo la forma del potencial, ¿sí? Excepto que aquí ya no, este B sub cero ya no es cero, ¿sí? Porque el potencial en esta distribución ya no es cero en el infinito, sino que es cero nada más en el radio B. Y por lo tanto existe esta suma de B sub cero, ¿sí? Porque el potencial es cero en la esfera de radio B, igual a esa condición. Le digo, el potencial en la esfera de radio B es cero, y me sale que B sub cero vale esto, y este es el potencial que existe entre A y B. ¿Sí? Y evaluando este potencial en el radio A, es el potencial de la esfera A. Y entonces ya tengo el potencial de la esfera A prácticamente. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La capacitancia, ¿sí? La autocapacitancia no es nada más, ¿no? Que la carga que tiene la esfera A, ¿sí? Sobre el potencial que tiene la esfera A. ¿Ya? La carga que tiene la esfera A es Q y el potencial que tiene la esfera A es evaluada esta cosa en A, que es esto. ¿Sí? Y esta es la autocapacitancia. ¿Cómo compruebo eso? ¿Cómo más o menos verifico que eso es cierto? ¿Con qué condición límite me podrían comparar? ¿Con qué condición límite me podrían comparar a este ejercicio para saber que esa ecuación es cierta? Si A es igual a B, la capacitancia tiene que tender al infinito porque estaría conectado en el potencial cero. Ya A es igual a B. Ya, si A es igual a B, dicen, ¿no es cierto? La capacitancia tiene que ser infinita. ¿Por qué? Porque se acercaría al punto donde está conectado a tierra, es el potencial cero. Ya, ¿no es cierto? La capacitancia tiene que ser infinita porque justamente eso, ¿no? Una cosa conectada a tierra tiene una capacidad infinita, ¿no? De dar carga, ¿ya? ¿Cuál es el otro caso límite? Eso está bien, ese es uno. ¿El otro? El otro caso límite de esta, ¿cuánto es? La una es, ¿no es cierto? B tiende a A. Y A, por lo tanto, se conecta al potencial cero. ¿Ya? Es decir, B comienza a crecer, ¿no es cierto? Este valor comienza a... Esta división, es aquí de pronto, comienza a crecer, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el otro caso límite? Este es el otro caso límite, ¿sí? Una carga Q solita en el espacio y la frontera B en el infinito, ¿sí? Y esta debería ser la capacitancia, ¿no es cierto?
Y entonces voy a mi cálculo, ¿sí? Y digo, ¿no? Cuando B tiende a infinito, ¿no es cierto? Cuando B tiende a infinito, la capacitancia que tiene esta cosa es simplemente esto, es el radio sobre K, que es la misma que vimos antes. ¿Ya? Vamos a la capacitancia, a la autocapacitancia 2. ¿Cómo calculo la autocapacitancia 2,2? La de aquí. ¿Cómo calculo? Pues, ¿qué va a pasar, no es cierto? Para la autocapacitancia 2,2, yo necesito la carga que adquiere la esfera 2 y el potencial 2, ¿no es cierto? En la esfera 2, sí, simplemente voy a decir, esta es la esfera 2, ¿ya? El campo en el conductor 2 es 0 y el campo afuera es el campo que calculamos antes, ¿no? Es este de aquí. Ya, este es el campo, ¿no? Bueno, este de aquí, ¿ya? Sí, entonces, perdón. Aquí adentro, ¿no? Un poquito antes, ¿sí? Un poquito antes, el campo es este E1, que calculamos antes, y en el conductor es el campo 0, ¿no? Aplico las condiciones de borde en un conductor, y el campo normal es igual a la densidad de carga del conductor, y esta es la densidad de carga. Sí, que es justamente la que esperábamos, ¿no? Si integro esta densidad de carga para toda la superficie de radio B, esto me da menos Q. ¿Claro? Y entonces, ¿no? La carga 2 es menos Q, el potencial es 0 y la autocapacitancia 2 es infinita. ¿Sí? Tal como se esperaba. ¿Por qué? Porque la esfera 2 está conectada a tierra y como vimos, ¿no es cierto? Tierra es alguien que puede dar cualquier cantidad de carga. ¿Ya? O recibir cualquier cantidad de carga, ¿no? Y por lo tanto su autocapacitancia es infinita. ¿Sí? Porque está conectado a tierra. ¿Sí? Vamos con la capacitancia mutua. ¿Sí? Vamos con la capacitancia mutua. Entonces, ¿no? Ya sé que la carga 1 es Q, la otra carga es menos Q, ¿sí? Y ahora necesito, ¿no es cierto? Ya sé que la una tiene un potencial 1 y la otra tiene un potencial 2. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Calculo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué resulta? Dice, la carga 1 es, ¿no es cierto?, la capacitancia 1,1 por el voltaje 1 más la capacitancia 1,2 por el voltaje 2. Pero el voltaje 2 es 0. ¿Sí? Y entonces simplemente, ¿no es cierto?, la carga en 1 solamente depende de la autocapacitancia 1,1. Ya que es esta, ¿no? Por otro lado, ¿sí? La carga 2, ¿sí? Depende, ¿no? De la capacitancia 2,1, voltaje 1 más la capacitancia 2,2, voltaje 2. El voltaje 2 es 0. ¿Sí? Entonces, la carga en 2 depende, de hecho, de la capacitancia mutua por 1. Es decir, ¿quién genera que suba carga 2? La carga 1. Es decir, ¿no es cierto? Si yo tengo una esfera aquí adentro descargada, ¿sí? Y pongo, ¿no es cierto?, esta esfera acá afuera, ¿ya? Si la esfera de adentro tiene carga 0, ¿sí? Si esta esfera tiene carga 0, la carga de acá afuera que está conectada a tierra, ¿sí? También tiene carga 0. Entonces, ¿sí? Cuando esta carga de adentro se hace Q, ¿sí? La carga de afuera cambia y se hace menos Q sub 0. Y entonces, ¿no? ¿Quién define la carga que viene desde tierra? Sí, define la carga interior. De hecho, la carga interior es quien define la carga que sube a la superficie 2. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La carga 2 depende de la capacitancia mutua 1,2, tal como se ve aquí. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Como tengo la carga 2, ¿sí? Y tengo el voltaje 1, que es este, puedo sacar la capacitancia mutua, que es esta. Y tal como se dijo, ¿no es cierto? La capacitancia mutua, fíjense, solamente depende de la geometría, ¿sí? Y es negativa, tal como se dijo en la parte teórica, ¿no? Tal como se esperaba. ¿Sí?
¿Y qué se ve de la capacitancia mutua? Por ejemplo, ¿no? La capacitancia mutua, por ejemplo, es esta, ¿ya? Voy a escribirle así. Sí, esa es la capacitancia mutua. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La capacitancia mutua existe a pesar de que B tienda a infinito. Sí, a pesar de que B tienda a infinito, sí. Y sí, la capacitancia mutua existiría, ¿no? Preguntas de esto. ¿Qué más tenemos? Ah, ya. Vamos con el segundo caso, si no hay preguntas. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, John. ¿Por qué seguiría existiendo la capacitancia mutua si B tiene infinito? Si ya vimos que la autocapacitancia de la esfera sólida sí, sí cumple con la expresión que habíamos encontrado antes para que eh, el conductor esférico esté solito en el espacio. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Pongámosle este también así. Pongamos así. Pronto así, pongamos. Ya, sí, y voy a escribir esta capacitancia 1 de la misma forma, ¿no es cierto? Ya, esa es, ¿no? Entonces, así a esto sería igual, a esto sería igual la capacitancia 1 y a esto sería igual la capacitancia mutua, ¿no? Entonces, cuando B tiende a infinito, ¿verdad? Esta se hace 0, a lo mismo que esta, ¿no es cierto? Se hace 0. ¿Ya? Entonces, la capacitancia, la autocapacitancia llega a ser la misma que la autocapacitancia de la esfera sólida, que era el radio sobre KE. ¿Sí? Ahora, la pregunta suya, ¿no es cierto? Es ¿por qué existe esta? Ya, es decir, ¿no es cierto? Podría verle, podría verle, podría verle más o menos en el sentido de que si la carga total en el universo es constante, ¿sí? El hecho de que esta esfera se cargue quiere decir que en el infinito, ¿no es cierto? Que sería este, hay una disminución de carga porque la carga neta en todo el universo es cero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a pesar de que en el infinito, ¿ya? A pesar de que en el infinito, ¿no es cierto? El campo eléctrico decrezca a cero, existe una interacción pues, entre estas dos. Sí, que viene a dar por este término, ¿no? Bueno, vamos al otro caso. Sí, simplemente les voy a presentar los resultados. ¿Ya? Entonces, ¿no? Tenemos una carga Q acá afuera y esta de aquí conectada a tierra. Entonces, como esta está conectada a tierra, seguramente tiene que venir una carga Q' acá, ¿no es cierto? Desde tierra. ¿Sí? Y entonces, la carga Q' acá, ¿será nuevamente igual a menos Q? ¿O la carga Q' es cero? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Qué dicen? Es igual esta de aquí, Q, ¿no es cierto? La de adentro también se hace carga menos Q, como un capacitor simplemente. ¿Qué creen? Creo que en este caso ya no sería lo mismo. Ya, ¿por qué? En el primer caso decía que
que era cero porque el potencial en esta frontera ya era cero y también tiene que ser cero en el infinito. Entonces el campo en esa región ya debía ser cero. Pero en este caso no necesariamente es eso porque ya la condición de frontera cambió. Ya, ¿no es cierto? Es decir, acá afuera, ¿el campo es cero? Eso es lo que me dicen, ¿no es cierto? Si afuera el campo sigue siendo cero, sí, la carga es igual de opuesta. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿el campo es cero? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos, no es cierto? Aquí adentro el potencial es cero y en el infinito, sí, y acá en el infinito el potencial es cero. ¿Ya? Y entonces tenemos estas dos condiciones, ¿no? Aquí es cero y aquí es cero. ¿Sí? Obviamente resolvemos por ley de Gauss, ¿no es cierto? Y este es el campo acá, ¿sí? Donde Q' es la carga que existe adentro, ¿no es cierto? Y esta es la carga neta que ve en una superficie aquí afuera, no hay R mayor que B, ¿ya? Sí, se calcula el potencial, ¿ya? Y el potencial resulta ser este, ¿sí? Con este cero, porque en el infinito vale cero el potencial, ¿ya? Entonces este B sub cero tiene que valer cero, ¿no? Y esta es la carga total. Ahora, este de aquí es el potencial hasta esta superficie. Entonces puedo calcular el potencial aquí. ¿Sí? Puedo calcular el potencial allí, ¿no es cierto? Que va a ser nada más evaluar este potencial en la esfera de radio B. ¿Sí? Y por otro lado, puedo calcular el campo y el potencial en la zona entre A y B, tal como está aquí. Entonces se hace ley de Gauss, ¿no es cierto? Se calcula la forma del potencial entre A y B, que sería este, ¿sí? Se iguala el potencial en la frontera, ¿ya? Y me da este que es este valor de B sub 0'. Y este valor entonces de B sub 0', ¿no es cierto? Evaluado en esta función, puedo evaluar entonces el potencial en la zona 2 en la esfera de radio A. Y me va a dar esto. ¿Sí? Ah, no, no está bien. Estoy de sub 0 recién, ¿no es cierto? Evalúo, sí, evalúo en la esfera de radio A que tiene que ser 0, sí, y me da la carga prima. ¿Ya? Entonces la carga prima es esta, fíjense. Entonces para que el potencial en la esfera de radio A sea 0, tiene que subir una carga prima que ya no es igual y opuesta a la carga Q, sino que depende de la relación entre radios. ¿Ok? Entonces sube una menor carga de la que hay acá arriba, ¿sí? Si aquí hay una carga Q, aquí sube una menor carga, ¿sí? Una que es más pequeña mientras el radio A es más pequeño. ¿No? Y esa es la condición para la esfera de radio 2. ¿Ya? Y con eso, ¿no es cierto? Ya se puede sacar entonces ya el potencial 2, sí, y se puede sacar las relaciones de capacitancia mutua y autocapacitancia y esas cosas. ¿Ok? Y en cualquier caso deberá salirle los mismos coeficientes de antes porque la geometría de este problema no ha cambiado. Sí, de hecho, hemos podido resolver este ejercicio de aquí simplemente con las condiciones de acá. Sí, aplicando las condiciones adecuadas, ¿no? Es decir, con esta matrices de aquí, pues podríamos haber resuelto este de acá, ¿no? Todo este problema de aquí. Sí, bueno, eso es todo lo que quería decirles ahora. Nos hemos pasado unos 3 minutos. Disculpen por la demora, pero tenía que terminar esto, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, espero que con todo lo que vimos ahora, por favor, quede más claro esto de conductores, ¿sí? Y nos vemos el día miércoles. Listo, perfecto. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego.